Hola a todos. Soy Locura Mental. Bienvenidos a esta realidad, donde el miedo y la adrenalina están a la orden del día. Aquí, exploraremos historias aterradoras, leyendas urbanas, casos misteriosos y todo lo que hace que nuestra mente se vuelva un poco más loca. Prepárense para noches llenas de suspenso, terror y horror. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las pesadillas que tenemos preparadas. Vamos a adentrarnos a esta mente enferma. La casa de los espejos rotos. Lucía Ortega tenía 31 años y un buen sueldo como arquitecta. Había trabajado en restauraciones históricas por casi una década cuando encontró la casa de sus sueños, una mansión victoriana abandonada a las afueras de Segovia. La estructura, con más de 100 años, estaba deteriorada pero intacta. Lo curioso era que, a pesar de su valor histórico, nadie parecía interesado en comprarla. El agente inmobiliario comentó: "La casa lleva años sin venderse", dijo, evitando el contacto visual. "Dicen que trae mala suerte, pero eso son supersticiones". Lucía no era supersticiosa. Había visto cosas peores que ruinas y leyendas. Compró la propiedad por un precio ridículamente bajo y se instaló para comenzar la restauración por su cuenta. Los primeros días fueron normales. La casa crujía con cada paso, y el viento se colaba por las ventanas rotas, pero nada más. Fue en la tercera noche cuando notó el primer espejo. Era un espejo alto, con marco de bronce envejecido, que no había visto antes en el pasillo del segundo piso. Lucía, extrañada, se detuvo frente a él. Su reflejo la imitó, pero un segundo tarde. Un leve desfase que la incomodó profundamente. Se convenció de que era producto del cansancio. A la mañana siguiente, el espejo había desaparecido. Comenzó a encontrar más espejos por la casa, sobre la chimenea, en el comedor, en el baño del desván, todos distintos entre sí, todos antiguos, ninguno con un reflejo del todo correcto. A veces, veía una sombra pasar por detrás que no existía. Otras veces, su reflejo parecía mirarla con miedo. Una noche, al entrar al dormitorio, vio su reflejo girar la cabeza antes que ella. No fue un desfase. Fue independiente. Lucía decidió deshacerse de ellos. Los sacó uno por uno al jardín y los rompió con una barra de hierro. El sonido de cada cristal partiéndose fue extrañamente agudo, como un grito ahogado. Se sintió mejor, hasta que, al día siguiente, todos los espejos estaban de vuelta. Intactos. En los mismos lugares. Buscó información sobre la casa en archivos municipales. Lo que encontró fue inquietante. En 1921, el doctor Salvador Guisado, experto en hipnosis y ocultismo, había vivido allí con su esposa y su hija. Los rumores decían que experimentaba con proyecciones del alma y usaba espejos como portales de conciencia. La familia desapareció sin dejar rastro. La casa quedó abandonada por décadas. A su regreso, Lucía sintió que la casa la observaba. Literalmente. Los espejos no solo reflejaban, mostraban otras versiones de ella, algunas viejas, otras ensangrentadas, una incluso con los ojos vacíos. Una noche, vio a su reflejo llorar. Ella no estaba llorando. A partir de ahí, las cosas se precipitaron. Empezó a soñar con habitaciones infinitas hechas solo de espejos. Escuchaba voces cuando caminaba por los pasillos, voces que salían de los cristales. Le suplicaban que se quedara. Que no saliera. Que no rompiera el pacto. Una madrugada, despertó frente al gran espejo del recibidor. No recordaba cómo había llegado ahí. Su reflejo la miraba, y sonreía. Intentó huir. Al abrir la puerta, el reflejo se adelantó y cerró desde dentro. Desde fuera. Unos meses después, un restaurador enviado por el ayuntamiento llegó a revisar la casa. La encontró cerrada, pero sin rastro de Lucía. Solo un espejo enorme frente a la entrada. Al acercarse, vio algo extraño. Dentro del espejo, alguien estaba golpeando el cristal, desesperadamente. Era una mujer, pálida, con los ojos enrojecidos,
con las manos ensangrentadas. Vestía la misma ropa que lucía el día de su desaparición. El restaurador se alejó lentamente. Mientras se iba, los demás espejos de la casa empezaron a temblar levemente, como si alguien estuviera respirando dentro de ellos. La casa de los sollozos. Había en el corazón de Galicia un pueblo tan pequeño que no aparecía en los mapas. Se llamaba Ponte Negra, rodeado de niebla, eucaliptos y leyendas que pasaban de boca en boca, generación tras generación. Entre todas esas historias, había una que nunca se decía en voz alta, la de la casa de los sollozos. Cuando Rebeca y Tomás, una pareja de recién casados de Madrid, decidieron abandonar la ciudad y buscar una vida tranquila en el norte, el anuncio de una casa antigua a un precio ridículo les pareció una bendición. No sabían que nadie vivía allí desde hacía más de 60 años. El primer aviso llegó del anciano tabernero que les sirvió pulpo la noche que llegaron. ¿La casona de la cuesta?, dijo, sin sonreír. Esa casa no está vacía. Está dormida. Y hay cosas que no conviene despertar. Rebeca se rió. Tomás también. Supersticiones rurales, pensaron. La casa era grande, con piedra gris y madera húmeda. Tenía ventanas altas y una chimenea enorme. A pesar del abandono, estaba extrañamente intacta. Lo único raro era la humedad, un olor espeso, casi salado, como si el aire llevara lágrimas. La primera noche, justo después de las 3 de la madrugada, Rebeca despertó con un ruido leve. Como si alguien respirara o llorara. Se levantó. Tomás dormía profundamente. Caminó por el pasillo. Nada. Pero al volver al dormitorio, lo escuchó otra vez. Sollozos. Suaves. Ahogados. De una niña. No se lo dijo a Tomás. A la noche siguiente, ambos los oyeron. ¿Lo escuchaste?, susurró Rebeca, temblando. Es el viento. O algún animal, respondió él, poco convencido. Pero no era el viento. Los sollozos se repetían cada noche a la misma hora. Siempre entre las 3:11 y las 3:18 de la mañana. Iban de una habitación a otra, como si alguien caminara llorando por los pasillos. Y cada día, el llanto estaba un poco más cerca. Rebeca, desesperada, fue a la biblioteca del pueblo. Allí encontró un libro viejo sobre las leyendas de la zona. En un capítulo sin numerar, halló una mención, la niña de la casa que lloraba. En 1954, los dueños de la casa, una pareja de aristócratas caídos en desgracia, tuvieron una hija, Lía, que según los vecinos, nació con una mirada demasiado vieja. Se decía que hablaba con seres invisibles y que predecía desgracias. Su madre la llamaba demonio, su padre le tenía miedo. Finalmente, decidieron encerrarla en el sótano. La dejaron allí, hasta que el silencio reemplazó al llanto. El cuerpo nunca se encontró. El libro cerraba con una advertencia: a veces, el llanto de un inocente no se apaga, solo se esconde bajo el suelo. Tomás quería irse. Pero Rebeca sentía una extraña conexión con la casa y con la niña. Empezó a hablarle. No estás sola, decía en voz baja cuando el llanto comenzaba. Te escucho. No te voy a dejar aquí. El llanto cambió. Ya no era tristeza. Era expectación. Una noche, guiada por los sollozos, Rebeca encontró una trampilla en el suelo de la despensa. La madera crujió al abrirla. Un aire helado y espeso emergió del agujero. Bajó. Una vela titilante iluminaba el sótano. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con uñas. Figuras humanas. Rostros con la boca abierta. Y en el centro, una muñeca rota, sentada en una silla infantil. Cuando Rebeca la tocó, los sollozos se detuvieron. Para siempre. Esa noche, Tomás se despertó solo. Buscó a Rebeca por toda la casa, pero no estaba. Bajó al sótano, y lo encontró vacío. No había dibujos. Ni muñeca. Ni trampilla. Los sollozos comenzaron de nuevo. Pero esta vez, eran de una mujer.
Hoy en día, nadie se acerca a la casa de la cuesta. A veces, los más valientes suben hasta el camino de piedra, solo para escuchar, a las 3:11, como alguien llora detrás de las paredes. Dicen que una mujer responde a los sollozos de una niña. Dicen que Rebeca nunca quiso irse. Dicen que en esa casa, los que consuelan, terminan llorando. El cuarto que no existe. Julián Soria tenía 39 años cuando heredó la casa de su tío abuelo Alfonso. Un hombre excéntrico, sin esposa ni hijos, del que su familia apenas hablaba. La propiedad, situada en las afueras de Burgos, había estado cerrada durante más de 20 años. Era una construcción antigua, de piedra, con tejas oscuras y un jardín consumido por la maleza. La herencia fue inesperada. Julián, diseñador gráfico freelance, pasaba por un mal momento financiero, así que aceptó la casa como una oportunidad para comenzar de nuevo. La idea era sencilla, reformarla y venderla. Al llegar, se encontró con un silencio pesado y un ambiente opresivo. Todo estaba cubierto de polvo, pero era como si alguien hubiera salido de allí apenas un minuto antes. Una taza aún en la mesa. Una silla ligeramente movida. La primera rareza fue el plano. Lo encontró en una caja de documentos antiguos. En él, se marcaban 5 habitaciones en la planta superior. Pero al recorrer la casa, solo encontró 4, 2 dormitorios, una biblioteca y un baño. Nada más. Ninguna señal de una quinta habitación. Al principio pensó que era un error. Pero cada vez que observaba el plano, la quinta habitación parecía tener sentido. Su ubicación debería estar justo al final del pasillo, donde una pared maciza bloqueaba el camino. Tocó la pared. Sonaba hueca. Y entonces empezó el zumbido. Cada noche, al pasar frente a ese muro, Julián escuchaba un zumbido leve, como el de una radio mal sintonizada. A veces se acompañaba de un murmullo, apenas perceptible, como una conversación apagada detrás de una puerta cerrada. Una madrugada, se despertó empapado en sudor. Había soñado con un pasillo interminable de puertas cerradas. En la última, un cuarto sin ventanas, iluminado por una lámpara colgante. En el centro, una cama. Y en la cama, él mismo. Muerto. Al levantarse, fue al final del pasillo. La pared tenía una grieta. Julián pasó horas golpeando, midiendo, calculando. Finalmente, retiró una sección de panel de madera con una palanca. Detrás, estaba la puerta. Era antigua, con el pomo oxidado y arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir. La abrió. El aire que emergió era rancio, encerrado por décadas. El cuarto estaba intacto, una cama con dosel, una lámpara encendida, aunque nadie había conectado la electricidad, un escritorio con papeles escritos a mano. En las paredes, retratos borrosos. Pero lo más inquietante era el cuadro sobre la cabecera, una pintura de Julián durmiendo en esa misma cama. Se marchó corriendo. Cerró la puerta. Pero al día siguiente, la encontró abierta. Y la pintura había cambiado. Ahora, su reflejo tenía los ojos abiertos. Lo miraba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de pesadilla. Cada noche, Julián soñaba con el cuarto. Se veía allí dentro, inmóvil, observando desde la cama. Durante el día, la habitación cambiaba, un libro que no estaba antes, un espejo agrietado que reflejaba un pasillo diferente, un reloj de péndulo que marcaba horas inexistentes. Una noche, encontró en el escritorio una carta con su propia letra. Decía: estoy atrapado. No abras la puerta. No te acuestes en la cama. No escuches susurros. Ya no soy yo. Ya no serás tú. Esa noche, Julián no soñó. Se despertó sin saber qué día era. La luz afuera era gris, sin sol. Revisó su móvil, sin señal, sin fecha. El reloj de la casa marcaba las 0. Siempre. Fue al cuarto. La cama estaba hecha. La lámpara, encendida. Y el cuadro, ahora mostraba la espalda de Julián, como si alguien lo observara desde la habitación.
Se sentó. Y se acostó. El silencio lo envolvió. La cama era cómoda. La lámpara parpadeó. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Estaba en la cama. Pero no podía moverse. En el espejo, frente a él, vio a su otro yo, el reflejo que siempre llegaba tarde, acercándose. Sonreía. Se metió en la cama. Lo tocó. Y Julián entendió que había sido reemplazado. Hoy, si uno camina por la casa abandonada, puede encontrar ese cuarto. Algunos dicen que no está allí, hasta que se sueña con él. Otros aseguran que han visto a alguien asomado por la ventana del último piso, idéntico al hombre de la foto del testamento, Julián. Solo que no parpadea. Ni envejece. Porque el cuarto existe solo cuando alguien lo cree. Y cuando entras, ya no puedes salir. La casa del último inquilino. Cuando Carla Montes se mudó a la vieja casa de la calle Vilches número 17, en el casco antiguo de Toledo, buscaba inspiración. Periodista freelance y podcaster de Crónica Negra, acababa de firmar un contrato con una plataforma para producir una serie de historias sobre crímenes reales. La casa, grande, antigua y con una estética gótica, era perfecta para el ambiente que buscaba. Y además, era barata. Demasiado barata. Le dijeron que el anterior inquilino, un escritor llamado Daniel Marcet, se había suicidado allí apenas 2 años atrás. Según los informes policiales, lo encontraron en su despacho, sin rostro, frente a su máquina de escribir. Literalmente, sin rostro. Como si algo lo hubiese borrado. Carla pensó que aquello era un sensacionalismo barato. Los vecinos murmuraban, como lo hacen siempre en los pueblos viejos, sobre la casa que escribe por sí sola y la historia que cobra vida. A Carla le pareció el punto de partida perfecto para su podcast. La casa estaba llena de polvo, humedad y cuadernos. Cientos. Todos de tapas negras, apilados en el desván, en el sótano, en estanterías ocultas tras muebles. Y en cada cuaderno, había historias. No cuentos. Historias reales. Minuciosamente detalladas. Sucesos del pasado, y otros del futuro. En uno de ellos, Carla encontró una historia con su nombre. Describía su llegada, lo que llevaba puesto, e incluso pensamientos que jamás había dicho en voz alta. El relato terminaba con la frase. Y fue en ese momento cuando entendió que la casa no necesitaba inquilinos. Solo necesitaba escritores. Carla lo cerró de golpe. No estaba asustada. Aún no. La primera semana en la casa fue productiva. Grabó el primer episodio, investigó sobre la muerte de Marcet y entrevistó a su antigua editora, que afirmó. Marcet cambió. Al principio sus textos eran brillantes. Pero después, escribía cosas que no se podían publicar. Cosas que sucedían después de escribirlas. Juraba que la casa lo forzaba a teclear. Carla se rió. Pero aquella noche, soñó con una máquina de escribir que funcionaba sola. Las teclas se movían con una cadencia lenta, como una respiración. Al despertar, encontró una hoja sobre su escritorio. No la recordaba haber escrito. Si dejas de escribir, mueres. Si escribes lo equivocado, la casa se lo cobra. Pero si escribes bien, sobrevive. Carla intentó ignorarlo. Pero todo lo que escribía se volvía real. Escribió un capítulo sobre un gato negro apareciendo frente a su casa. Al día siguiente, allí estaba. Luego, una historia sobre una mujer con un vestido blanco tocando su puerta. Esa misma noche, la vio desde la ventana. El límite entre la ficción y la realidad comenzó a disolverse. No podía dejar de escribir. Una tarde, en un ataque de desesperación, redactó un episodio titulado, La periodista que sobrevive. Al día siguiente, el audio grabado había sido reemplazado por otra voz. Fría. Metálica. Decía. Eso no es lo que la casa quiere. Comenzó a escribir sin saber que tecleaba. Su cuerpo lo hacía solo. Dormía poco. Comía menos.
Su podcast se convirtió en una serie de relatos cada vez más oscuros y perturbadores. Y todos, inevitablemente, ocurrían. Una noche, al revisar los cuadernos de Marcet, encontró la última frase que él escribió antes de morir. Estoy atrapado entre las palabras. Ahora solo soy el eco del narrador. Carla entendió lo que tenía que hacer. Escribió una historia sobre una periodista que encontraba una salida. Una puerta secreta en la casa, detrás de la biblioteca. La describió con exactitud. Cuando fue a buscarla, estaba allí. Una puerta oculta tras una estantería, justo como lo había imaginado. La abrió. Y dentro encontró un despacho. Con una máquina de escribir. Encendida. Con su nombre grabado en una placa de bronce. Esa fue la última vez que alguien la vio. El podcast dejó de actualizarse. Su cuenta fue dada de baja por inactividad. Las autoridades registraron la casa, pero no hallaron rastros de Carla. Solo un cuaderno más en el escritorio del despacho, con la tapa negra y el título. La casa del último inquilino. Contaba toda su historia. Y, al final, la frase. Ahora es tu turno. La siguiente persona que entra en la casa siempre cree que es solo una historia. Hasta que empieza a escribirla.